Desde que el año 1916 Albert Einstein creara los primeros fundamentos para el desarrollo de lo que hoy conocemos como láser, su aplicación a la medicina ha sido bastante paradigmático, ha tenido un desarrollo en esa aplicación a la medicina bastante rápido. Nos encontramos en la provincia de Málaga con grandes profesionales sanitarios y de hecho uno de ellos ha sido pionero de la implantación del láser en el campo de la medicina estética. Muy buenas, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, sobre todo gracias y bienvenido a esta edición del programa Malagueños, en el que recogemos de alguna forma la voz, el testigo de todas aquellas personas destacadas del panorama de la sociedad malagueña. Hemos contado contigo, Fernando, porque eres pionero en la introducción del láser en la medicina estética aquí en Andalucía, ¿no es así? Bueno, es así, es cierto. Realmente los dos primeros láseres que introdujimos en la clínica ya fue pues en el año 1987 y bueno, pues había muy pocos en esa época y además yo recibí formación en láser ya en la Facultad de Medicina de Málaga. El doctor Mario Trelles, que es el presidente actual de la Sociedad Española de Láser, médico quirúrgico, ya daba clases en la facultad en el año 1985, de modo que ya desde esa época me empecé a interesar por esas tecnologías, ¿no? Fernando, la medicina es algo que le viene de familia, ¿no? Sí, bueno, mi abuelo es una tercera generación, mi abuelo era médico de pueblo, en León, de donde era mi padre también fue médico, fue otorrinolaringólogo, fue jefe de servicio del Hospital Carlos Haya, además coronel de aviación y jefe del aeropuerto de Málaga. Y luego, bueno, pues yo soy el séptimo de 8 hermanos, entre los cuales también hay un médico más que es un otorrino. Un día decide, bueno, termina la carrera de medicina y cuando está a mitad del MIR, lo deja de pronto, tiene una idea. Consideramos que es una persona visionaria porque vio en un momento en la realidad española. ¿En qué año era? Bueno, eso fue en el año 1986. Y en ese momento considera que hay un campo de la medicina que no estaba suficientemente explotado y que tenía reales posibilidades, no solo desde el punto de vista económico, sino también asistencial para las personas que así lo requirieran. Bueno, yo en aquel momento tenía claro que quería trabajar para mí y no trabajar para otros, ¿no? Después de haber trabajado para otros un tiempo corto, que fue aproximadamente desde el año 1986 hasta el año 1988 prácticamente, ¿no? Y bueno, pues en el año 1988 decidí hacer mi proyecto personal, invertir en tecnología con medios económicos nulos. Empezamos pues con dos consultitas pequeñas, una en Málaga capital y otra en San Pedro de Alcántara, con una enfermera, con dos máquinas de láser, con una mesa de formica y con una silla de plástico, como teníamos en aquella época. Mi familia era una familia con muchos hermanos, en donde no había mucho prestigio, pero no había dinero, y por tanto pues tuve que echarle valor e ingeniármelas a la hora de hacer eso, ¿no? Y la cosa es que fui creciendo. En aquella época la medicina estética en España tenía muy poca entidad, no había formación. Los países que lideraban la medicina estética en esos años eran sobre todo Francia e Italia, que era donde íbamos los pocos médicos estéticos que íbamos a beber conocimiento en esos países, ¿verdad? Y luego, pues más adelante fuimos creciendo más, hasta que la irrupción del empleo del láser viene aproximadamente en el año 1996, cuando empezamos con el tema de la fotodepilación y el empleo de los láseres digamos, para hirsutismo, para aumento de vello en personas, en donde bueno, pues, se popularizó, digamos, el empleo del láser en el año 96. Yo fui el segundo médico que instaló un láser para fotodepilación en España. El primero se instaló en Madrid en el mes de abril del año 96 y yo lo instalé en agosto del 96. Y bueno, pues empezamos a crecer y bueno, en aquella época pues tenía una clínica pequeña que fuimos incrementando, que fuimos aumentando. Teníamos 5 personas de personal, ahora tengo 40 y ahora tenemos dos grandes centros, pues uno en Málaga
con 38 láseres entre las dos clínicas ahora funcionando, en donde trabajan pues 11 médicos y de los cuales son 5 médicos estéticos, hay dermatólogos, hay cirujano plástico, hay anestesiólogos, hay psicólogos, hay farmacéuticas, hay un grupo de profesionales que hemos creado con el tiempo, todos vinculados alrededor del mundo de la estética, pues muy interesante. Y formados, precisamente, porque si citamos su currículum, porque es impresionante cualquiera que lo lea. Bueno, yo he ido a muchos sitios, he sido siempre muy buen estudiante, fui muy buen estudiante en la carrera y luego me interesó mucho el tema de la investigación y sobre todo el saber por qué las cosas ocurren, ¿no? Y también fui una persona muy curiosa por las cosas, ¿no? Entonces, el hecho de no haber nada en cuanto a formación de medicina estética en aquellos años en España nos obligaba a muchos a viajar mucho, a viajar a Francia, a viajar a Italia. Por tanto, los viajes han sido siempre una constante en mi vida profesional. Y no han sido en balde precisamente, porque hoy concretamente nos encontramos que ha dado su ponencia número 201. Sí, hoy he dado la ponencia 201 de toda mi trayectoria, ¿no? En donde, bueno, pues he visitado pues todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo y últimamente más, ¿no? Porque presentamos un trabajo de investigación sobre el empleo de radiofrecuencia dieléctrica en hiperhidrosis y bueno, pues el año pasado me recorrí toda Asia y parte de Latinoamérica, ¿no? Estuve en Hong Kong, en Taiwán, en Filipinas, en todas partes y luego estuve también en toda Sudamérica presentando esa ponencia. Y ahora, pues dentro de 20 días voy al Congreso de la Academia Americana de Dermatología a presentarla también a San Francisco. Entonces, bueno, los viajes que yo hago son viajes profesionales y son viajes que, por ejemplo, a San Francisco me voy un sábado y me vengo un lunes, que voy a estar 2 noches en San Francisco, como de weekend, ¿no? Pero no cabe más remedio que hacerlo así, pues porque no puedo tampoco abandonar mi trabajo aquí. Pero sí, tenemos una clínica muy dinámica y gente muy buena, muy bien formada, con muy buenos medios técnicos y bueno, recibimos pacientes no solo de Andalucía, sino del resto de España. Málaga se ha convertido en una ciudad muy atractiva, nada más tenéis que ver el entorno en el que estamos, el congreso que se ha organizado aquí, del cual yo soy uno de los que ha colaborado a que la gente venga. Me acaban de confirmar más de 1.550 médicos que hay inscritos y bueno, eso es un éxito enorme para Málaga y la verdad que esperemos que en el futuro se siga haciendo aquí. Fernando, ¿qué podemos encontrar en la clínica? Porque con el bagaje que he expresado, me imagino que la gente todavía no sabrá exactamente qué puede hacer. Bueno, realmente nosotros tenemos varias actividades dentro de la clínica, lo que es la dietética y nutrición, tratamos pacientes obesos con problemas inherentes a la obesidad, tratamos todo lo referente a la medicina estética en cuanto al rejuvenecimiento de la piel, en cuanto al daño solar, en cuanto a los trastornos que normalmente vienen para consultar, como flacidez, como celulitis, como obesidades localizadas, como varices, como manchas que la gente llama, como problemas incluso relacionados con la obesidad tipo balón intragástrico, en pacientes que ya son obesos mórbidos o pacientes que incluso tienen que operarse de cirugía de la obesidad también tenemos cirujanos especialistas en tratar varices con láser sin ingreso, en fin, tenemos todo lo que las nuevas tecnologías están aportando precisamente a esta especialidad. El hecho de disponer de 38 láseres nos da mucha tranquilidad porque no aplicamos a los pacientes lo que tenemos, sino aplicamos lo que necesitan porque podemos disponer de todas las tecnologías. Y además la clínica tiene una muy buena imagen internacional porque desde el año 2000 hemos recibido aproximadamente unos 250 médicos en formación de todo el mundo. Entonces, bueno, pues esta semana, por ejemplo, he tenido cirujanos plásticos peruanos, la semana que viene tengo un italiano, hace 2 semanas vinieron de Argentina, hace otras 3 semanas vinieron de México. Entonces, hay un bagaje de profesionales, no solamente de España, sino del resto del mundo, que vienen, bueno, pues a aprender de nosotros y a valorar un poco, y nosotros también a aprender de ellos, porque muchas veces ellos nos aportan cosas muy interesantes y, bueno, pues estamos en muy buena relación, digamos, científica a nivel internacional. Fernando, quien le conoce de tú a tú personalmente sabe que es muy complicado quedar con usted para tomar un café. Tiene una agenda apretadísima. ¿Cuántas horas tiene su día? O cuántas horas, mejor dicho, le gustaría que durase su día?
Bueno, yo vivo muy cerca de la clínica y entonces me muevo en moto en Málaga, y entonces llego a la clínica a las 8 de la mañana todos los días y dedico media hora a sacar correos y tal, y empiezo a las 8:30 de la mañana. De manera que mi jornada laboral empieza a las 8:30 y termina sobre las 8 de la tarde, todos los días de la semana. Hay días que es un poco más larga y otros días una horita más corta, depende, ¿no? Porque ahora ya estoy intentando cuidarme un poco más, hacer ejercicio el que hay que hacer, etcétera, etcétera, porque uno está más mayor y tiene que dedicarse a eso para estar bien. Y bueno, pues en la clínica como allí, evidentemente, y bueno, pues paso todo el día pues viendo pacientes que vienen de fuera, que vienen de allí o que vienen de la zona, evidentemente. Pero también le dedica algo de tiempo a una de sus grandes pasiones, a lo mejor me equivoco, pero puede ser la vela o incluso la velocidad. Bueno, tengo una manía que es que me gustan mucho los coches, ¿no? Tengo algunos que me gustan mucho. Tengo pasión por el esquí, por ejemplo, que cuando puedo pues me escapo con mis niños, que tengo 3, mis niños que ya son mayores, tengo de 22, de 17 y de 18. Y bueno, pero la verdad es que yo me lo paso, tengo la suerte de que me lo paso muy bien trabajando, me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho ver cómo las cosas se hacen bien, me gusta mucho ayudar a la gente y además me va bien. Fernando, también me imagino que disfrutará de la mesa malagueña, porque tenemos una mesa, una gastronomía riquísima. Le preguntaría un plato de Málaga. El chivo malagueño, por supuesto. ¿Un rincón de la ciudad? Rincón de la ciudad, me gusta mucho la calle Larios. Y una palabra de ese riquísimo vocabulario, de esas jergas con que contamos en la provincia de Málaga, una palabra que le llame la atención. Una palabra típica de Málaga, bueno, pues así típica, dice, hay del vocabulario malagueño característico, que la gente no entienda. Bueno, hay una palabra que me gusta mucho que es merdellona, ¿no? Dice, bueno, cuando lo cuentas por ahí en otros, dice, mira, en mi ciudad a esa gente así que es de esta forma se le llama merdellona, ¿no? La gente no lo entiende, yo soy merdellona, ¿qué es? Digo, bueno, es una cosa que se hace en Málaga, ¿no? Bueno, con esa palabra, no nos vamos a despedir con esa palabra, pero sí nos vamos a despedir agradeciéndole estos 12, yo creo que 14 minutos que ha compartido con nosotros para esta edición de Malagueños. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y un saludo a todos los televidentes de 101. Muchas gracias a vosotros. Gracias.